Estos son los mediodías de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticia, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, agradeciéndole muchísimo que me permita acompañarlos en estas tardes, en estos mediodías de pandemia, en este año 2020. Encantadísimo de estar con ustedes. Embarazo en adolescentes, ese es el tema de hoy día. Estoy seguro que usted conoce casos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era, pues, adolescente, las noticias. Oye, tal persona, tal niña, chicas, salió embarazada. No puede ser. Y si era cierto. Y las chicas, le estoy hablando de los años 60, 70 precisamente, las chicas desaparecían de circulación. Ya no se les veía más. Embarazo en adolescentes. Una niña de 13, 14, 15 años, 16 saliendo embarazada. Hoy día vamos a ver dos aspectos, señor. Al final de este programa, cuando nos despidamos a la 1 de la tarde, usted va a entender dos cosas importantes. La primera, ¿qué pasa en el cuerpo de una niña que sale embarazada? ¿Está preparado el cuerpo de esta niña para salir encinta? ¿Qué pasa? ¿Qué fenómenos ocurren en su cuerpo? ¿Cómo trabajan los médicos, los obstetras, siguiendo estos casos? ¿Qué complicaciones pueden ocurrir? Ese es un aspecto, el aspecto biológico del embarazo en adolescentes. Y también va a entender, cuando cerremos este programa a la 1 de la tarde, el otro aspecto, el aspecto de sociedad. ¿Qué implica que una niña salga embarazada? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo están las legislaciones en nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Existen consecuencias económicas, sociales, para el Perú? Son los dos aspectos que vamos a analizar hoy día sobre el tema de embarazo de adolescentes en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir primero al aspecto médico, ¿le parece? Al aspecto biológico, vamos a ver qué pasa con el cuerpo de una niña, de una adolescente que sale encinta. La doctora Janet Marchena nos acompaña, ella es médico ginecobstetra y está con nosotros en la línea telefónica. Janet, qué gusto de saludarte, muy buenos días. Muy buenos días también, doctor Huerta. Siempre de verdad un honor estar en RPP y tratando un tema que es uno de los aspectos menos atendidos en las políticas públicas de salud en nuestro país. En realidad, si nosotros vemos que el porcentaje de adolescentes embarazadas prácticamente no ha variado en los últimos 14 años, entonces decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué motivo no estamos teniendo éxito en nuestras políticas con la finalidad de poder llevar adelante una política para que pueda el embarazo en adolescentes ser una elección, que no sea una casualidad, que no sea algo que sucede por descuido de la persona? Y veámoslo también como una cuestión de género, porque si nosotros vemos que la mayoría, o sea que entre los niños, las adolescentes que se embarazan entre 15 y 19 años, son mujeres el 13%, y entre los hombres de la misma edad, menos del 1%. Entonces, son las mujeres las que van a tener un niño en la adolescencia, en mayoría, en contraste con los varones. A ver, Janet, explícame esto de la diferencia 14% menos 1%. Explícale a los oyentes cómo es eso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que entre la población de 15 a 19 años, 13% de mujeres ya son madres. Entre la población 15 a 19 años, apenas el 1% de varones son padres. Lo cual indica que los padres de esos niños son gente mayor. Exactamente, que son gente mayor. Y si bien la legislación va a tener algunas incidencias en esto de que no se permite tener relaciones con adolescentes, que es ilegal, pero sí existen ya algunos movimientos en la legislación en el cual el consentimiento tiene mucho que ver con la permisividad o no de una relación. Entonces, cuando nosotros nos vemos que vamos a tener que muchas veces depende no solamente de la parte de edad, sino también de la parte de dónde viven. En el Perú, ¿quiénes son las que más embarazan las adolescentes? Que más embarazan están en la selva. En la selva, un 23% de adolescentes están embarazadas. En cambio, en la costa y en la sierra,
solo un 13% de las adolescentes ha estado embarazada. Y también tiene mucho que ver con la cuestión de pobreza, porque si nosotros dividimos a la población en quintos, que son los famosos quintiles de los que siempre nos hablan, los quintiles de riqueza donde hay gente con más ingresos y abajo hay gente con menos ingresos, casi un 25% de adolescentes del quintil de menores ingresos, o sea, las personas que son de menor capacidad económica en el Perú, ha estado alguna vez embarazada. O sea, 1 de cada 4 adolescentes en ese quintil de menor, la quinta, de la parte más inferior del ingreso económico, ha estado alguna vez embarazada. En contraste con que en el quintil superior, o sea, las personas que tienen más recursos económicos, solo 5% han estado alguna vez embarazadas. Muy bien, lo has puesto muy bien, Janet, lo has encuadrado muy bien. Tenemos 1 minuto en este segmento. En 1 minuto, tú te has quejado, lo primero que has dicho es que la sociedad no está haciendo lo suficiente. ¿Por qué crees que la sociedad no está haciendo lo suficiente, Janet, para controlar este problema? Porque muchas veces nos olvidamos que esta población es el futuro de nuestro país y nosotros deberíamos tener bien en claro que deberíamos acercar los servicios de salud. No debería yo esperar a que una adolescente vaya a un hospital o a un servicio de salud, porque no lo va a hacer. Yo, doctor Huerta, lo que pienso es que debemos hacer servicios de atención de salud del adolescente, que ya existen algunas experiencias que se han dado en Chiclayo, en Piura, y que estos servicios ofrezcan toda la salud del adolescente, y entre ellos lo que es la parte de anticoncepción. Porque de lo contrario, si esperamos a que un adolescente se siente al costado de una señora que ya tiene niños, al costado de la vecina que le va a contar a su mamá, en realidad no va a ir a ese servicio de salud. Si no nos acercamos nosotros, si no nos preparamos para hablar en su idioma, para dar lo que ellos necesitan, no vamos a tener una buena respuesta. Obviamente, también el aspecto educativo en las escuelas va a tener que ser importante, y eso se tiene que tocar después. Janet, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y vamos a ver qué es lo que pasa en el organismo de una adolescente cuando sale embarazada. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estas son las mañanas de sábado de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Janet Marchena. Ella es médico, ella es gineco-obstetra, y estamos conversando sobre el embarazo en los adolescentes, y nos ha dado unas cifras muy, muy interesantes en la primera parte del programa. Todo este programa, señora, queda grabado para que usted puede acceder luego al repositorio electrónico de RPP Noticias y lo puede escuchar cuando usted desee, lo puede recomendar y en la tarde lo puede volver a oír. Janet, vamos a centrarnos un poquito en la parte de biológica. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como la edad que va desde los 10 hasta los 19 años. ¿Para ustedes los médicos obstetras siguen esa misma clasificación o tienen una diferente clasificación del rango de edad de adolescencia? Nosotros generalmente encuadramos al adolescente ya entre los 15 y los 19 años. Antes de ello, consideramos a las niñas en etapa de pubertad. Pero debemos señalar algo muy importante, que cuando nosotros hablamos de madurez sexual, cuando nosotros hablamos de la madurez reproductiva, nosotros hablamos de 5 años después de la edad de la menarquia. O sea, una persona, una mujer, alcanza su madurez reproductiva, podría estar preparada para iniciar una gestación recién 5 años después de haber iniciado la regla. Entonces, si mi regla empezó a los 12 años, recién tendría yo a los 17 años la posibilidad de tolerar un embarazo. Muy bien. Entonces, esa iba a ser mi siguiente pregunta. La pregunta iba a ser, ¿está preparado el organismo de una adolescente para ser madre? Y la respuesta entonces nos la has adelantado y sería, el cuerpo de una niña, de una adolescente, de una mujer, está preparado para recibir un embarazo 5 años después de la primera regla de la menarquia. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando una adolescente se embaraza antes de esa época? Se embaraza a los 15, 16, ¿qué pasa? ¿Qué cambios ocurren en ese cuerpo? ¿Por qué dices que no está preparada?
Al igual que todas las mujeres, en el embarazo van a existir algunos cambios. Por ejemplo, el crecimiento en el corazón, en los riñones, hay también acúmulo de líquidos, estos son los edemas, aumento de peso, cambios en las mamas, todas estas cosas para las cuales un cuerpo que todavía no tiene una madurez hormonal no está preparado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, alteraciones en la presentación y en la posición del feto, porque el canal óseo, la pelvis ósea, el hueso de la niña no está preparado para poder recibir el tamaño de un bebé. Y además también, no solamente la parte dura, que es el hueso, sino también la parte blanda, la parte de los tejidos blandos, el canal blando, que nosotros le llamamos así, también va a tener alteraciones y va a tener dificultad para el paso de ese bebé. Entonces, ahí empezamos a tener algunas consecuencias, como por ejemplo, desgarros, mayor porcentaje de cesáreas, porque la posición de la criatura no es la adecuada, y también mayor dificultad y mayor compromiso para el futuro, porque pensemos que ese cuerpo, ese canal blando que no está adecuado porque es más estrecho, ese canal blando entonces va a permitir o a tener como consecuencia relajación de los músculos a ese nivel, y para el futuro de esa mujer va a haber mayor tendencia a un prolapso, por ejemplo, y también mayor tendencia a dolores durante su vida sexual futura como consecuencia de esos desgarros que no necesariamente van a estar suturados en forma adecuada, porque muchas de las niñas que dan a luz no dan a luz en un contexto de salud que les pueda dar un apoyo necesario. Lógico. Entonces, desde el punto de vista biológico, podemos concluir que el cuerpo de un adolescente no está preparado para recibir, para llevar y para tener un embarazo, ni para dar a luz. ¿Y qué hay sobre el bebé? ¿El bebé tiene problemas cuando se gesta, cuando está creciendo? Mira, por ejemplo, una cifra muy interesante. El 80% de niños hospitalizados por desnutrición son hijos de adolescentes. Entonces, estamos hablando que el bebé tampoco va a tener las mejores condiciones para desarrollarse dentro del cuerpo de una adolescente. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar también a que muchas veces se va a padecer el riesgo de que nazca un niño de bajo peso. En las adolescentes se encontró este riesgo, más propensas a que nazca un niño de bajo riesgo. Se ha descrito también que va a llevar a una mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas, porque muchas adolescentes van a tener, por ejemplo, alguna enfermedad de transmisión sexual. También tienen las adolescentes 2 veces más riesgos de padecer una infección puerperal, o sea, una infección después del parto. Si bien tienen algunos riesgos menores, como por ejemplo menos riesgo de desarrollar una hipertensión inducida por el embarazo, pero sí hay mayor riesgo de hacer un parto prematuro. Hay mayor riesgo, incluso el riesgo se duplica, 2 veces más riesgo de que una adolescente sea sometida a una episiotomía, porque lógicamente hablábamos hace un momento del canal blando. Como no está preparado, hay que hacer un corte con la finalidad de que el bebé pueda nacer. Y cuando muchas veces intentamos forceps, intentamos vacuum y no sale, terminamos en cesárea, que también tiene un alto porcentaje entre las adolescentes. Muy bien. Tenemos 1 minuto en el segmento, Janet. A ver, ¿y qué hay de la salud emocional de estas adolescentes? Efectivamente, la salud emocional lamentablemente nunca está preparada una adolescente. Se va a sentir rechazada, va a sentir muchas veces que no tiene el acompañamiento necesario, y la gran mayoría de veces ellas confiesan el embarazo cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya es evidente, y por lo tanto sienten también el rechazo de la comunidad en general. El colegio las aparta. La ley nos dice, no, la ley dice que tenemos que seguir en el colegio, que tenemos que aceptarlas, pero no es verdad, doctor Huerta. No es verdad. La adolescente solita, ella se siente segregada de un grupo que al principio de repente la animó a tener una relación sexual, y esta famosa presión de grupo ahora la abandona y ahora la deja sola, con un servicio poco diferenciado de salud, en el cual ella ni siquiera es aceptada, porque cuando va a controlar su embarazo la mira todo el mundo como diciendo, ¿y esta niña qué es acá? Entonces son todas estas cosas que debemos cambiar. El estigma está allí presente y probablemente tiene el abandono empezando de sus propios padres y muchas veces del padre del hijo, porque como nos has dicho, generalmente es un hombre mayor, un hombre viejo. Exactamente. Muy bien. Janet, vamos a hacer una pausa. Caramba, qué cuadro.
Vamos a regresar, señora, con esta conversación después de la pausa. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Janet Marchena. Ella es médico, ella es ginecobstetra y estamos conversando sobre el embarazo en las adolescentes. Nos ha dado datos muy, muy importantes en la primera parte del programa. Nos ha dicho algo interesante, muy interesante. Mire, señora, entre la edad de 15 y 19 años, ya el 13% de las niñas, de las chicas, de adolescentes, ya son mamás, 13%. Y en los muchachos, entre 15 y 19 años, solo el 1% es papá. O sea, las chicas, las adolescentes, las embarazan. Por lo tanto, los padres son hombres viejos, hombres mayores. Mire usted qué tal realidad. Hemos invitado a que ustedes nos hagan sus preguntas. Janet, tenemos preguntas aquí que vamos a contestar. A ver, vamos a ver, y son probablemente algunos comentarios también. Vamos a ver. Doctor Huerta, buenos días. Le habla José de acá de La Victoria. Doctor, una pregunta. ¿El embarazo en la adolescencia está relacionado con cáncer al cuello uterino? Gracias. Gracias, José. Janet, ¿el embarazo de la adolescencia está relacionado al cáncer del cuello del útero? Doctor, lo que sucede, para contestarle a José, es que cuando una adolescente inicia su vida sexual a temprana edad, tiene mayor riesgo de cualquier enfermedad de transmisión sexual, y entre ellas el papilomavirus humano. Y el papilomavirus humano es el responsable de más del 90% de los cánceres de cuello uterino en el Perú. Y el tiempo en el que yo puedo tener un cáncer de cuello uterino después de contagiarme de este papilomavirus va a oscilar alrededor de los 5 hasta los 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Un adolescente, al no tener tanto acceso a los servicios de salud, lógicamente va a descuidar el examen del Papa Nicolau, el examen de toma de muestra, y por lo tanto va a tener más posibilidad de hacer un cáncer de cuello uterino. Muy bien. Entonces el mensaje es educar a una madre adolescente para que no se descuide en el futuro de hacerse sus chequeos periódicos y sus exámenes de Papa Nicolau. Vamos a tomar una llamada, Janet. Julio está en Chosica. Julio, muy buenas tardes. La doctora Marchena lo escucha. ¿Cómo está, doctor Huerta? Doctora Marchena. Mi hijo tiene 17 años. Ha embarazado a una señorita de 16 años. 16, 15. Bueno, yo soy un padre responsable. Este mundo cruel que vivimos incita al pecado. Y mi pregunta concreta es esta. ¿Qué hago yo para aconsejarlo a ambos? Porque tengo que asumir nomás mi responsabilidad. Mi hijo todavía no es mayor de edad, tiene 17 años. Esa es mi pregunta. Muy bien, Julito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, por su testimonio. Janet, ¿cómo se aconseja a una pareja de esta edad, al chico o la chica? 17 años y 16 años. En realidad, ambos son adolescentes y, por lo tanto, las dos familias, en lugar de ofrecer un ambiente de negación, un ambiente de tristeza, hostil, deberían... exacto. Ambiente hostil, esa era la palabra que no quería decir, pero en realidad muchas veces nosotros como sociedad tenemos esa reacción de hostilidad, de negación, y de que es algo que lamentablemente va a... Lo ha dicho, perdón, Janet, lo ha dicho el papá, pecado. No es pecado. Bueno, mira. Exacto. Entonces, justamente por eso es que yo lo que quisiera llamar es a la reflexión a este grupo de padres que tienen adolescentes embarazadas. ¿Para qué? Para que no le limiten estas oportunidades de desarrollo. Primero, no los obliguen a casarse, porque lo más probable es que este matrimonio en el futuro se disuelva, y lo único que va a conllevar a que haya una relación de cada vez peor entre ambos, y al final quien sufre es la criatura. Si ellos en algún momento desean casarse, bueno, el tiempo lo dirá. En segundo lugar, oblíguenlos a estudiar. Ahí sí yo sería muy, muy enfática. Hay que obligarlos a estudiar, obligarlos a que cumplan su educación. ¿Por qué? Porque
La educación es lo que les va a abrir las puertas para poder desarrollarse y para poder llevar adelante una buena vida con esta criatura que está viniendo al mundo sin haberlo pedido y sin ninguna culpa de los errores que como sociedad nosotros cumplimos. El error no solo es de la pareja, no solo es del adolescente, no es de la familia, es el error de todos nosotros como médicos que no supimos dar un buen consejo, que no supimos estar al alcance del adolescente para que me pregunte y tenga la confianza necesaria para contarme cuáles son las cosas de su actual devenir sexual. Pero sobre todo, insistan en que la señorita, en que la mamá que va a llevar a ese bebé tenga sus controles. Existen, por ejemplo, tremendas disparidades. De 100 mujeres embarazadas que tienen más de 18 años, 91% tienen más de 4 controles. Pero cuando hablamos de menos de 18 años, menos del 72% tienen más de 4 controles. Eso significa que entonces cada vez el embarazo está en más peligro. No lo permitan. Julio es tu nieto. Julio es una persona que va a ser parte de tu vida para el resto de tu vida. Cuídalo desde ahora, intervengan ustedes desde ahora y ofrezcanle a los dos la posibilidad de seguir desarrollándose y poder ser personas de provecho para el futuro. Maravillosa recomendación y muchísimas gracias, Janet. Efectivamente, don Julio, no permita que esto sea un obstáculo, una piedra en el camino de ellos. Usted sáqueles esa piedra diciendo, yo los voy a apoyar a los dos, este es mi nieto, ustedes van a estudiar los dos y si quieren en el futuro casarse, bueno, cásense, ya tienen un hijo, si no, no va a ser así, pero yo a mi hija yo la voy a ayudar a que sea una persona de éxito, ayudándola a que estudie. Qué bueno, Janet. Vamos a hacer una pausa, Janet, tenemos más llamadas telefónicas. Estos son los mediodías de sábado de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, con la doctora Janet Marchena. Ella es médico, obstetra, ginecobstetra, y estamos hablando sobre el embarazo en los adolescentes. Y estamos tomando sus llamadas telefónicas. 212-4100, 212-7165, y si quiere mandarnos WhatsApp al 942-591-532, y tenemos llamadas y tenemos mensajes de voz. Vamos a hablar primero con Marco, que está en Independencia. Marco, buenas tardes. Doctor Huerta, buenas tardes. Adelante, la doctora Marchena lo escucha, Marco. Doctora Marchena, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle por su respuesta a esta consulta. Resulta que mi hijo tiene 18 años, pues ya me he dado cuenta que su vida sexual es activa con su pareja actual que tiene. Y bueno, en un momento dado, la chica ya tuvo que viajar porque la chica es extranjera, digamos, también él estuvo estudiando y vino. Y en ese momento dado, pues posteriormente mi hijo tenía ya problemas un poquito de sus vías urinarias y toda esta situación, en la cual fuimos a un urólogo a hacerle todo su chequeo. Pues sí, efectivamente tuvo una enfermedad, tal vez por aseo, por que no tuvo una buena limpieza, al momento de tener su relación. Y a esto vino ya posteriormente, parte también indicarle que los problemas que él ha tenido en su vida ahora íntima, su infección que tuvo urinaria, pues va a seguir posteriormente, un tratamiento urológico tal vez, y también de la chica, pues ver qué condiciones, qué se le puede pedir también para que se pueda hacer algunos exámenes al respecto. A ver, Marco, una preguntita. ¿El diagnóstico exacto de su hijo cuál ha sido? ¿Infección urinaria o ha sido uretritis o ha sido gonorrea? ¿Cuál ha sido el diagnóstico exacto? Infección urinaria y vino luego complicado con una uretritis. Muy bien, porque las infecciones urinarias no son causadas por las relaciones sexuales, Marco, eso lo tiene que saber desde ya. ¿Entendió? En el varón, las infecciones urinarias, de las vías urinarias, pues no están relacionadas a la relación sexual. Las uretritis, que es, la inflamación de la uretra en el pene, eso sí puede estar relacionado por clamidias, ahora la doctora Marchena le va a decir más, pero si ya lo han curado de eso, obviamente en el futuro va a tener que tener protección, etcétera. Janet, ¿qué le puede decir a Marco por esta llamada? Muchas gracias
Gracias, Marco, por esta pregunta, porque esto nos va a permitir decirle a todos los adolescentes y a los papás también que una de las primeras cosas que nosotros debemos conversar es acerca de las enfermedades de transmisión sexual, y la única protección que tenemos es con un preservativo. Que no sea el preservativo algo que ellos tengan que buscar en forma media subrepticia, no, que sea algo que conozcan, que va a resolver y que va a evitar un problema de salud. En el caso de su hijo, si ya ha tenido este problema de salud, es importante que tenga un encuentro, una cita con un urólogo por lo menos una vez al año. Es muy probable que la uretritis haya sido por gonococo, por clamidia también, pero sí es importante también que él pueda hacer algunos otros exámenes. No olvidar el VIH, no olvidar también los exámenes para sífilis e incluso los exámenes para clamidia, para que él pueda llevar a futuro una vida sexual saludable, no solamente por el hecho de usar el preservativo, sino también porque va a tener probablemente alguna otra pareja, y esta otra pareja pudiera verse también contagiada por lo que tu hijo en ese momento de inicio de vida sexual tuvo como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo importante, Marco, es que tú converses con él, que sepa que de aquí en adelante debe utilizar preservativo en todas sus relaciones, y que siempre debe poner atención a todos aquellos síntomas de dolor en la parte de la pubis, de dolor al momento de misionar, para que pueda acudir al médico. Si todavía guarda alguna relación con la persona que se fue del Perú, ¿no? De todas maneras sería importante saber si es que ella ha tenido papilomavirus, con la finalidad de que tu hijo para sus futuras parejas tome las previsiones necesarias. Exacto, o clamidias, etcétera, exactamente. Y hay que felicitar realmente la apertura de don Marco Janet. Él habla con su hijo, lo lleva al médico, lo apoya al hijo, en vez de estar diciéndole, ¿qué hace, muchacho? Eso es remarcable realmente. Janet, tenemos una llamada, un mensaje de voz, lo escuchamos. Buenos días, doctor. Habla Lilia de Chaclacayo. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene el ser madre adolescente con el que se presente el lupus después? Muy bien. Janet, ¿alguna respuesta? Lidia, lo que pasa es que el lupus es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad que viene prácticamente dentro de la propia persona. El hecho de que haya tenido un embarazo antes no va a predisponer, no va a precipitarlo, pero sí pudiera en sus sucesivos embarazos tener la persona la posibilidad de que exista un deterioro de la condición por el lupus. Ella debe recibir tratamiento. Hay algunos tratamientos incluso que le permiten seguir embarazada tomando el tratamiento sin que se deteriore su salud, porque el lupus, hay que reconocer que es una enfermedad muy difícil de tratar, y no solamente difícil de tratar, sino también con muchas complicaciones para diferentes órganos, como por ejemplo el riñón, y uno de los órganos principales durante una gestación es el riñón. Así es. Entonces, que quede claro, no hay relación entre embarazo de adolescentes y el desarrollo de lupus, pero lo opuesto sí, si es que ella tiene lupus y sus embarazos posteriores va a tener que controlarlos muy bien. Janet, tenemos un minutito en el programa, pero que hay un mensaje de WhatsApp que nos manda una señora. Dice, buenas tardes, doctores. Dice, mi consulta es la siguiente. Cuando yo tuve 16 años quedé embarazada y lo aborté al mes del embarazo, y desde ahí tuve infecciones muy seguidas. No podía quedar embarazada. Hice luego tratamientos y me embaracé y ahora tengo a mi bebé. Pero hasta ahora tengo problemas de infecciones urinarias seguidas. Quisiera saber si es que es porque quedé embarazada en la adolescencia, por el aborto, ¿por qué motivo todavía tengo infecciones urinarias repetidas? Lo que sucede es que muchas veces nosotros vemos que una persona que ha tenido un embarazo adolescente no ha tenido un buen cuidado posterior. Incluso habíamos hablado de que este piso pélvico podía tener un descenso, de repente tienes un prolapso, de repente tienes mucha retención de orina, de repente la vejiga no se contrae y no elimina completamente la orina. Entonces, un urólogo te tiene que dar una solución haciéndote un estudio de urodinamia, ver si es que la vejiga tiene residuo, y todas estas cosas nos van a llevar a pensar si es que es por este motivo o si es que simplemente se trata de algo que igual tu cuerpo lo iba a desarrollar. Sí, solamente unos segundos para decir qué es lo que sucede. En el Perú el aborto no está permitido, no es legal, y lamentablemente las condiciones en las que se llevan adelante los abortos van a predisponer a este tipo de problemas de salud en el futuro.
Eso es muy cierto, Janet. Janet, en 30 segundos, tus recomendaciones finales a los padres, a los oyentes que nos están escuchando. En principio, dialogar muchísimo y escuchar a nuestros hijos, a nuestras hijas acerca de los temas que les preocupan, hacerles saber que es importante tomar decisiones conscientes, informadas y libres, siempre darles mensajes positivos a nuestros hijos, decirles que son valiosos, cuánto los amamos y reconocer sus derechos y sus logros y sobre todo también todas sus cualidades, conversar sobre los aspectos de educación sexual con tus hijos y con tus hijas. Y si tienes alguna duda, puedes informarte también de fuentes confiables, conversar con sus profesores, con sus tutores y ayudarle también a tus hijos a identificar aquellas señales de alerta que pueden estar hablando de situaciones de violencia sexual sin que ellos lo sepan, sin que ellos lo perciban. Y sobre todo también hay que tener presente que hay que darles todo el apoyo necesario para que ellos no se sientan discriminados, para que ellos no se sientan, si es que dejados de lado o, como tú dijiste muy bien, desaparecidos de la circulación cuando sale una chica embarazada. Recordar que existe una ley, y es una ley, la ley 29600, que respalda el derecho a continuar la educación en el colegio, y esta ley debería ser respetada para que todos podamos tener una sociedad más justa y con mayor desarrollo de nuestros adolescentes. Fabuloso. Janet, muchísimas gracias por haberle dedicado todo este tiempo a los oyentes de RPP Noticias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a ti. La doctora Janet Marchena, ella es médico, gineco-obstetra, estuvo conversando con nosotros sobre el embarazo en adolescentes, aspectos biológicos y de salud pública. Vamos a tomar una pausa, escuchemos los titulares de la media hora. Cuando regresemos, señora, vamos a ver el aspecto legislativo, el aspecto legal, el aspecto de salud pública, de política de salud, de embarazo de adolescentes en el Perú. No se vayan. Estamos hablando de embarazo en adolescentes. Ya hemos tocado la parte biológica en la primera parte con la doctora Janet Marchena. Ahora vamos a hablar sobre la parte de salud pública, la parte de política de salud, cómo estamos desde el punto legislativo, desde el punto de vista político en nuestro país. Susana Chávez, ella es obstetra, no médico obstetra y es especialista en salud pública y también tiene estudios en lo que es salud sexual y reproductiva. Susana, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y a mí me encanta llamarme obstetriz. Pues yo le iba a decir obstetriz, pero una vez tuve una invitada que era obstetra y yo le dije obstetriz y me dijo, doctor, me dijo, ya no somos obstetrices, ahora soy obstetra. Bueno. No. Ya. Bueno, qué gusto. Muy bien. Entonces ella es obstetra, obstetriz y es tiene una maestría en salud pública y estudios, como dijimos, en lo que es salud sexual y reproductiva. Susana, si tuviera que hacer un resumen de este problema de salud pública. Número 1, ¿por qué el embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública? 1. Y 2, ¿cómo estamos el balance de nuestro Perú sobre este tema? Sí, yo creo que es un problema porque ha sido reconocido como un factor importante en impactos en la salud de las personas, de las mujeres particularmente, y lo que todo es su futuro reproductivo, pero también tiene mucha importancia en la vida social y económica, y particularmente de lo que implica el desarrollo de las mujeres. Vemos que el embarazo en sí mismo, que podría ser un hecho deseado, y probablemente algunas adolescentes puedan tener embarazos deseados, encontramos que la mayoría no es esta la circunstancia. Y además el embarazo en adolescentes está claramente demostrado que impacta sobre su desarrollo y sobre su vida. Por ejemplo, un dato muy preciso es que el 80% de las adolescentes que se embarazaron dejaron de estudiar, y lo que significó que por lo menos el 70% entró al trabajo precario y al trabajo en malas condiciones.
Por eso es un problema de salud pública también, porque ocurre amplia y frecuentemente, lo has dicho, es muy frecuente, porque este problema causa severa discapacidad, sufrimiento en padres, en la sociedad en general. Es un problema que puede ser controlado, Susana, con métodos efectivos, y en cuarto lugar es un problema que tiene, digamos, una manera de controlarse que es aceptable por la sociedad. ¿Y cómo está el Perú en este momento, en este problema? ¿Estamos bien? Si nos tuviera que poner una nota de 0 a 20 comparado con América Latina, ¿qué nota nos pones? A ver, si nosotros no hemos mejorado en los últimos 30 años, ni con la tecnología disponible, ni con el avance que hemos tenido en otros campos muy importantes, entonces significa que estamos absolutamente desaprobados. Pero además yo siempre digo, no tan solo estamos desaprobados, también tenemos puntos en contra, porque tenemos que la población hace 30 años era mucho más pequeña, mucho más dispersa. Ahora tenemos una concentración distinta de la población y por lo tanto también una mayor cantidad de población afectada menor de 15 años, lo que implica que la carga que va a significar para el desarrollo, para el avance, para las mejoras, estamos definitivamente en peores condiciones que las que estábamos inclusive hace 30 años. Y eso sí es un llamado de atención muy serio. Muy bien. ¿Y por qué no prestamos atención a un problema como este, como sociedad? A ver, yo creo que tiene que ver más con la manera de percibir la sexualidad y la reproducción en las personas jóvenes. Todavía nos es muy difícil aceptar que nuestros hijos, que nosotras mismas, empezamos una vida sexual alrededor de los 14, de los 15 años. Y lo clave que resulta recibir información y no prohibición, y no ceguera. Entonces todavía hay una enorme resistencia a tomar en consideración que estos hechos se producen. Muy bien. Susana, vamos a hacer una cosa. Te ruego, por favor, que me disculpes. Vamos a tomar una pausa porque tenemos que tomar la pausa, pero cuando regresemos quiero que amplíes en este importantísimo aspecto que acabas de mencionar. Actitudes y percepciones con respecto a la sexualidad de los jóvenes. Yo creo que ese es un tema sumamente importante que quisiera darte todo el tiempo para que lo puedas desarrollar después de la pausa. Regresamos. Hoy día el programa lo hemos dedicado en su completura, en su enteridad, en su totalidad. Lo hemos dedicado a este serio tema, importante tema del embarazo en las adolescentes. Me río porque no encontraba la palabra. En su totalidad a este importante tema de embarazo en adolescentes. Y estamos conversando con Susana Chávez. Ella es obstetriz, ella tiene una maestría en salud pública y es especialista en salud reproductiva. Es directora ejecutiva de Promsex. Y nos ha dicho que el Perú estaría jalado, señora, si comparamos este asunto de embarazo en adolescentes, estaría desaprobado en relación a los demás países de América del Sur. Y cuando le pregunté por qué, nos dijo algo muy importante. Nos dijo, en el Perú, las actitudes y percepciones del público en general con relación a la sexualidad de los jóvenes tiene problemas serios. Susana, por favor, amplía tu concepto en esto. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que lo que está primando son prejuicios y estereotipos de lo que deberían ser los hombres y las mujeres, y sobre esas imágenes se han trasladado de una manera muy fuerte hacia las adolescentes, los adolescentes, acerca de cómo uno concibe esta dimensión de su vida sexual. Y lo que se ha preferido hasta ahora es tratar de ignorar y más bien imponer que hay formas y ciertas prácticas, sin reconocer, por ejemplo, que el promedio de inicio de la vida sexual en el Perú, tanto para hombres como para mujeres, está alrededor de los 15 años. Y alguien me preguntaba, pero antes era distinto. Mentira.
nunca ha sido distinto. O sea, todas las generaciones han sido absolutamente similares, porque tiene que ver con este desarrollo físico, hormonal, emocional de la madurez. Lo que hay ahora sí es una mayor visibilidad, efectivamente, y lo que hay ahora es sí un mayor retraso a la unión formal, al matrimonio, y eso es obviamente parte del desarrollo que tenemos. Entonces, por ahí viene el asunto, ¿no? Muy bien, entonces si existe esa dificultad en entender la juventud, ¿dónde está la solución? Bueno, la solución está a que, digamos, el Estado tiene una responsabilidad. Y la salud pública, nosotros somos saludistas y ahí creo que tenemos que ser muy firmes. Hay compromisos y además hay pautas que ya nos dicen cómo prevenir los problemas. Y ahí, desde la salud pública, hay muchísimo que aportar. Y hay que aportar dando esta seguridad, información y disponibilidad de insumos. Ojo, no basta con información. También necesitamos que los y las adolescentes accedan a los servicios de salud sexual reproductiva y accedan a los insumos. También necesitamos una sólida educación sexual. Lamentablemente en el país esto ha sufrido graves amenazas. Tanto la educación sexual, ya vimos hace 1 año, 2 años, esta vorágine tremenda que el país impactó sobre el tema del enfoque de género y la educación sexual en las escuelas, pero también ya vimos amenazas horribles sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva. Yo no sé si usted sabe, está al tanto, en el 2006 se aprobó una ley supuestamente para proteger a las adolescentes de la agresión sexual, declarar que toda relación sexual en menores de 18 años era considerado una violación. Esto no tuvo ningún cambio ni ningún impacto sobre la violación sexual. El único efecto que tuvo durante casi 10 años es que los servicios de salud sexual y reproductiva no se abrieran para los adolescentes y no se pudieran entregar métodos anticonceptivos. Bueno, desde el 2014, cuando el Tribunal Constitucional decidió y dio una norma de que esto era inconstitucional, era atentatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, esa respuesta no se sintió ni de la manera fuerte como sí hubo, que apenas declarada esta ley en el 2006 se cerraron los servicios y todos dijeron está prohibido dar anticonceptivos. Pero cuando el Tribunal Constitucional decide derogar esa norma, fue a paso de tortuga y hasta ahora hay gente, proveedores de salud, que creen que dar anticonceptivos está en contra de la ley. Ahora, para tratar de entender, Susana, porque al menos a mí me gusta tratar de entender varios puntos de vista. La gente que se opone, por ejemplo, a que se den este tipo de servicios, este tipo de, como has dicho, insumos a los adolescentes, a los jóvenes, que puedan tener medicamento para controlar su natalidad, preservativos, etcétera. ¿Cuáles son los puntos que esgrimen las personas que se oponen a eso? A ver, hay personas que siguen pensando que dar anticonceptivos hormonales es un problema. Y el tema es que no tan solo creen que es un problema para las adolescentes, que es un problema para cualquier mujer que recibe métodos anticonceptivos hormonales. Hay inclusive ciertos mitos y ciertas prácticas en los servicios de salud. Y por ejemplo dicen, no, hay que descansar, hay que tomar por un tiempo y luego dejar de tomar y luego volver a tomar para que la sangre se limpie. Y eso ocurre en los profesionales de salud. Pero cuando esto se traslada al mundo de las adolescentes, todavía hay profesionales de salud, hay médicos que piensan que no se puede dar anticonceptivos a las adolescentes porque esto les va a hacer daño. Y lo que no han averiguado lo suficiente, en realidad, que estos anticonceptivos, primero,
tienen una función muy específica, son muy controladas, y usted lo sabe, lo puede explicar seguramente muchísimo mejor que yo, acerca de su impacto directo sobre las hormonas de la reproducción y por lo tanto para evitar que esto se produzca, pero que cuando se deja de tomar se disuelve inmediatamente. Y las personas pueden seguir su crecimiento. Exacto. No existe pues eso de que la gente cree que se acumule, que el cuerpo...